Hola a todos, bienvenidos a este video que abordaremos el tema de aburrimiento escolar, ¿sí? Pero bueno, antes de entrar a abordar el tema del aburrimiento escolar, hay que hacer algunas precisiones desde donde lo estamos viendo. Primero hay que recordar que lo que es el tema del aburrimiento se ha abordado desde diferentes campos disciplinares o de estudio. Tenemos lo filosófico, tenemos lo psicológico, lo sociológico, lo neuropsicológico e inclusive lo educativo. Y obviamente no podemos olvidar los aportes desde la teología, ¿verdad? Que ubicamos en este caso como parte del discurso filosófico sobre el aburrimiento. Pero de todo eso, el que a nosotros nos interesa en esta ocasión y el que vamos a abordar es el campo de estudio del aburrimiento desde lo psicológico. Entrando ya lleno en lo que es lo psicológico, vemos que se han configurado varias teorías al respecto del aburrimiento. Una teoría nos habla de la subestimulación, otra de la activación óptima, otra es la incongruencia motivacional, otra plantea un modelo cognitivo, otra habla de dimensiones del aburrimiento, otra habla de rasgos de personalidad. Obviamente son diferentes teorías para hablar sobre lo que es el aburrimiento y explicar lo que es el aburrimiento. Nosotros en esta ocasión, para hablar del aburrimiento escolar, nos vamos a centrar en una teoría exclusiva, que es la incongruencia motivacional. A partir de esa teoría vamos a discutir lo que es el aburrimiento escolar. Esta teoría, denominada así teoría de la incongruencia motivacional, fue creada por dos investigadores, John Edwood y James Dunker, que son los que están en la fotografía del lado derecho, son los que crearon esta teoría. El punto central de toda esta teoría sobre el aburrimiento nos dice que el aburrimiento aparece cuando hay una desconexión entre lo que el estudiante quiere hacer y lo que puede hacer. En otras palabras, lo que quiere, lo que le interesa y lo que está haciendo o lo que puede hacer porque es lo que le están pidiendo que haga o él está teniendo que hacer, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el aburrimiento se da cuando se interrumpe el vínculo entre estos tres componentes. Uno, la motivación, ¿sí? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que deseo yo hacer? A partir de lo que yo deseo hacer, de lo que yo quiero hacer, de lo que me interesa hacer, yo centro mi atención en esa parte, en esa situación, en esa actividad. Y a partir de eso, ¿qué hago? Actúo en consecuencia. Entonces, este es el camino normal. Y cuando no sea este camino normal, sí, que se rompe este vínculo entre estos tres componentes, es cuando aparece el aburrimiento. Para esto, estos autores nos plantean un mecanismo psicológico de cuatro momentos. Primero, el estudiante quiere participar en una actividad, o sea, él sí quiere participar en alguna actividad, pero esta actividad quiere que sea significativa para él, ¿sí? Entonces, él desea algo significativo, algo que sea para él, que lo involucre a él. ¿Qué pasa? Si esta actividad no es significativa para él, él no puede enfocar su atención. ¿Recuerdan? Se rompe el vínculo, ¿va? Si no es significativa, si no es motivante, si no es incentivadora, se rompe el vínculo y por lo tanto no puede él enfocar su atención en la tarea, en la actividad que le estamos pidiendo que realice. Y tercero, el alumno siente frustración o vacío por estar haciendo algo que no le gusta, que no le interesa, ¿sí? Al cual ni le presta ni siquiera la suficiente atención para hacerlo y no lo está haciendo bien. Y eso le da una sensación de frustración o vacío. Y esto le agregamos que entonces en esta situación de aburrimiento, el alumno percibe el tiempo como lento. O sea, pasa muy lento el tiempo cuando se está aburrido. Y esto lo siente el alumno. Por eso a veces la estancia en la escuela se les hace mortal mucho tiempo a un maestro que es muy aburrido. Imagínense estarlo aguantando. Y a veces no es ni tanto, son 45 minutos, una hora, pues se le hace al alumno eterno, ¿no? Y obviamente, lo peor de todo, cree que no tiene un propósito en lo que se está haciendo. ¿Sí? No hay una significatividad para él de lo que está haciendo. Recuerden que ya esto es uno de los principios básicos que Merrill en su momento nos planteó para lo que es el diseño instruccional. ¿Sí? La idea de que tenga un sentido, un propósito para el propio alumno lo que se hace, ¿no? Bajo esta lógica, sintetizaríamos que un estudiante desea aprender, quiere aprender algo, pero ese algo que tenga sentido para él, para su vida. Pero cuando ese contenido que nosotros le pedimos que aprenda no conecta con sus intereses ni con su realidad, pues surge la frustración, surge el vacío, surge el aburrimiento. Y entonces
aunque está rodeado de mucha información y tiene mucha información a su alcance, no puede comprometerse en la realización de las actividades. No se siente parte de las actividades, no se involucra en las actividades. Eso es el aburrimiento. Y bueno, ahora sí, ya ubicándonos en el contenido de la teoría, ¿sí? Del campo psicológico de lo que es el aburrimiento, ya podemos entrar de lleno a esto, que es el aburrimiento, ¿sí? Y lo primero que vamos a destacar aquí es que es una emoción desagradable. Y ojo, porque esto de la emoción nos lleva a un aspecto importante que vamos a comentar después. Es una señal de alarma, ¿eh? La emoción es una señal de alarma. Y en este caso es una emoción, pero desagradable. O sea, de que algo no está funcionando bien. ¿Y qué es lo que no está funcionando bien? Que no tengo la atención, tengo el compromiso con la tarea que voy a realizar. Así de sencillo, ¿no? ¿Y eso qué implica entonces? Esta emoción desagradable se caracteriza por tres aspectos. Uno, falta de compromiso con la tarea. Ni siquiera le presto atención a lo que estoy haciendo. Sensación de tiempo lento, que ya lo dijimos. Sentimos que dura mucho esa situación que yo quisiera que ya se cerrara. Pero al mismo tiempo estoy frustrado porque yo deseo tener algo que hacer que sea significativo. Pero no lo logro porque me están pidiendo que haga esto. Y entonces eso es el aburrimiento. ¿Sí? Ojo, hay que enfatizar mucho este aspecto, ¿eh? El que alguien esté aburrido no es flojera, no es señal de flojera, no es que sea una persona floja. ¿Sí? Es una señal emocional que nos dice, es una alerta, dan de cuenta una alerta que se prende y que le dice al sujeto, a la persona, en lo que te estás involucrando no es significativo para ti. Entonces tienes que buscar la forma de hacerlo. Así de sencillo. ¿Qué desencadena que una actividad, entre otras cosas, sea aburrida? ¿Sí? El maestro les pone a hacer un ejercicio, les pone a hacer una práctica, les pone a hacer un escrito. ¿En qué momento consideramos que alguna de estas actividades puede volverse algo aburrida para los alumnos? Uno, cuando los contenidos que se ven, los contenidos de aprendizaje, lo que se aborda, los temas que se abordan, están descontextualizados. ¿Qué quiere decir? Que son cosas que no tienen nada que ver con la realidad del estudiante. O sea, no tiene nada que ver, ¿sí? Le dicen muchos temas y a lo mejor son temas interesantes, pero no tiene que ver nada con lo que él vive cotidianamente con su realidad. Y eso hace que no conecte con él, así de sencillo. Falta de autonomía, ¿sí? Al alumno le dicen todo lo que tiene que hacer paso por paso, no le dan libertad de que él busque sus formas de hacer las cosas, que él cree su propio camino, que él cree su propia ruta, su propio procedimiento, que él diga cómo lo va a trabajar, no, todo le dicen cómo debe hacerlo y si no lo hace está mal. Entonces, esto también nos desencadena el aburrimiento dentro de las escuelas. También actividades sin reto, ¿sí? Cuando planteamos actividades que son muy, muy sencillas para el alumno, o sea, pues no es significativo, es algo que hace cotidianamente. O dos, lo contrario, ¿eh? Actividades que son muy, muy difíciles de hacer. Entonces el alumno, por más que se esfuerce, pues no lo va a lograr. Entonces mejor pierde la motivación y pierde la conexión con el contenido. ¿Recuerdan un principio básico de la psicología educativa que surgió de la teoría de Ausubel, de la teoría de la asimilación? ¿Se acuerdan? Dice, conocer los conocimientos previos que tiene el alumno y a partir de eso, sí plantear el aprendizaje para que pueda haber significatividad. Y esto es lo que entendemos nosotros. Si yo le pongo a hacer actividades que ya dominan y que ya lo han hecho muchas veces, pues el aburrimiento va a venir. Lo pongo a hacer actividades que por más que se esfuerce, están fuera de su alcance porque él no puede o no tiene los elementos para poder hacerlo bien, también va a llegar el momento en que mejor se aburre, ¿no? Y el otro punto que desencadena también aburrimiento y más en los últimos años es la estimulación sin sentido. ¿En qué sentido? Valga la redundancia. ¿Sí? En que incorporamos las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Incorporamos aplicaciones al aula, al trabajo con los alumnos, pero estas no tienen un propósito formativo, básicamente es para entretener o distraer a los alumnos y entonces no sirven para la formación, no están planeadas de una manera didáctica. Recordemos que este es uno de los grandes problemas que tenemos con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a las aulas. Tiene que haber un uso didáctico y por lo tanto el diseño tiene que ser didáctico, el planteamiento tiene que ser didáctico, la forma de usarla tiene que ser didáctica. Si no lo es, ¿sí? Estamos perdiéndonos en una sobreestimulación sin ningún propósito definido que no va a ayudar a que haya
una actividad donde el alumno se involucre activamente y por lo tanto va a sobrellevar o va a aparecer el aburrimiento. Ahora bien, ya sabemos que desencadena el aburrimiento en las escuelas. Bueno, entre otras cosas, porque hay otras cosas que podemos discutir, pero nos centramos en estas. También podemos ver que el aburrimiento en la escuela trae ciertas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Primera, ya lo hemos dicho, lo hemos insistido, desmotivación. El alumno no se siente motivado para ir a la escuela, el alumno no tiene el interés de ir a la escuela. ¿Y esto en qué se refleja? En un bajo rendimiento. Un bajo rendimiento que puede llegar a problemas de reprobación y que puede llegar a problemas de deserción. O sea, no es cuestión sencilla, o sea, es algo que puede impactar negativamente la vida o la trayectoria escolar del alumno, ¿eh? ¿Qué otra consecuencia negativa tiene? Pues el aumento de conductas disruptivas, ¿sí? Aquí vemos cómo de repente empiezan a surgir los alumnos que empiezan a querer cantar, a gritar, a levantarse, a molestar a los otros, ¿sí? A hacer todas estas conductas que irrumpen en la cotidianidad del aula, pero ¿por qué? Porque están aburridos, o sea, no conectaron con la actividad, con la situación y buscan una forma de salir de ese aburrimiento, ¿no? Obviamente hay ausentismo. Si no hay un interés por todo lo que me dicen que debo de aprender en la escuela, por todas las actividades que me ponen, las veo rutinarias, las veo lentas, me fastidia estar ahí, pues mejor no voy a la escuela. Y empieza a haber ausentismo en la escuela por parte de los alumnos. Y ojo, empieza a haber desconexión emocional. Sí, las emociones no están presentes en la escuela. Ya Hartmut Rosas también nos habla de esta necesidad en lo que él llama pedagogía de la resonancia. Necesitamos que el sujeto con su totalidad, no nada lo cognitivo, también lo emocional, esté involucrado en la actividad escolar. Si no lo está, vamos a tener problemas. Y obviamente agregaremos aquí que vamos a generar en los alumnos la apatía, ¿sí? O sea, no les interesa nada, ¿sí? Y obviamente, como consecuencia, el rechazo a la escuela, en lo general como institución. O sea, no va a ser de utilidad, no va a ser significativo para él asistir a la escuela. ¿Qué debemos de hacer? Obviamente estamos aquí haciendo una síntesis de algunas ideas principales. Ya vimos lo que es el aburrimiento escolar, vimos cuáles son los detonantes o desencadenantes del aburrimiento escolar, vimos qué consecuencias negativas trae el aburrimiento escolar. Acuérdense que es una emoción desagradable, pero trae consecuencias negativas. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como docentes para intentar subsanar un poco el aburrimiento escolar que puede estar presente en nuestros alumnos? Uno, hay que diagnosticar el aburrimiento como síntoma, ¿sí? O sea, alguna gente cree que si un alumno se aburre es problema del alumno. No, es un problema que nos refleja una situación donde el proceso de aprendizaje no está llevando de la mejor manera. Entonces hay que diagnosticar el aburrimiento como el síntoma que nos indica que no estamos logrando que el alumno conecte con la actividad de aprendizaje que yo le estoy proponiendo. Ojo, también hay que escuchar activamente, hay que estar al pendiente de qué sucede, escuchar los comentarios, escuchar las participaciones de los alumnos para saber qué hay más allá de lo que él está diciendo. No es nada más decir estoy aburrido, o sea, hay algo más alrededor de eso. Y obviamente validamos la emoción, la aceptamos como una emoción más el aburrimiento, o sea, no es, si estás aburrido, tú eres el problema, no. O sea, es una emoción que tú estás generando por algo que está en el contexto y que tú no estás vinculándote, conectándote con la situación de aprendizaje o situación didáctica que estamos armando. Entonces hay que buscar alguna estrategia al respecto. ¿Qué implica esto? Pues eso les resalté con rojo, pues que lo más importante es que si nosotros tenemos una conciencia de lo que implica el aburrimiento del alumno, sabemos qué es y lo diagnosticamos de una manera adecuada y sabemos escuchar a nuestros alumnos, forzosamente tenemos que hacer algo activo nosotros como docentes y es adaptar las tareas a intereses y nivel del alumnado. Vuelvo a insistir en este punto que nos decía Auswell, ¿sí? Hay que saber qué puede hacer el alumno para plantearle un reto que sea significativo para él. Ni demasiado fácil, ni demasiado tan difícil que no lo pueda hacer, pero también a lo que sea de acuerdo a sus intereses. O sea, por eso hablamos al inicio que cosas que ni siquiera tienen que ver con la realidad es lo que les planteamos. A ver, les planteamos problemas que no tienen que ver nada con la realidad, ¿sí? El alumno le planteamos problemas de cuestiones forestales y resulta que el alumno está en la costa y lo que él vive todos los días y cotidianamente es la pesca. Sin embargo, nosotros le planteamos contextos que no tienen nada que ver con su realidad. Entonces, hay que adaptar nuestras tareas de interés perdón,
adaptar nuestras tareas a los intereses y nivel del alumno. Esta es la parte central de lo que hemos de hacer. Sería como la estrategia de afrontamiento que nosotros como docentes deberíamos de tomar para afrontar el aburrimiento en nuestras aulas. Y obviamente eso que implica, como parte de esta actividad, fomentaremos la autonomía, los retos significativos y la conexión a la realidad. Autonomía, ¿sí? Permitir que el alumno, ¿sí? Decida procesos de cómo realizar alguna tarea específica, retos que sea adecuado para su nivel, que le implique un reto, no algo que no se puede hacer o algo que ya se hace siempre. Y tercero, que esté conectado con la realidad, con su contexto inmediato, con su contexto comunitario, con su contexto económico, político, social de lo que hay ahí en su comunidad. Entonces, si vamos con estos tres elementos, vamos a poder hacer que el alumno conecte emocionalmente con la actividad o el contenido de aprendizaje o la situación didáctica o ambiente de aprendizaje que le planteemos. Si lo logramos, el alumno se involucra en su totalidad y entonces, eh, en términos de la resonancia Harmos-Rosa, en su totalidad como ser total se involucra en la actividad y se crea la resonancia. O sea, hay una interacción real entre el maestro y el alumno y esto permite construcción de aprendizajes. Esto evita el aburrimiento y fomenta la construcción de aprendizaje. Entonces, es como sugerencia para trabajarlo. Y bueno, en este breve video, pues cerramos y cerramos con dos ideas, ¿sí? Primero, que el aburrimiento no es ausencia de tareas, ¿eh? A veces el alumno puede tener muchas tareas que hacer, pero está aburrido. ¿Qué es el aburrimiento? La ausencia de sentido, propósito, o sea, no tiene ningún sentido para el alumno hacer todo eso. ¿Por qué tengo que hacer un ensayo de algo que no sé ni de qué se trata? ¿Sí? Y por lo tanto, la segunda idea que quiero destacar para cerrar este video es hacer una invitación a todos los potenciales espectadores de este video para repensar el aula como un espacio de conexión, ¿sí? Un espacio de conexión entre lo que se enseña y lo que se desea aprender. O sea, no es por deber que un alumno va a aprender. Él tiene que conectarse a las situaciones que le planteemos. Por lo tanto, nosotros como maestros debemos conectarnos con ellos, interactuar con ellos y poder lograr esa conexión entre el contenido de aprendizaje, la situación didáctica, la situación de aprendizaje y el alumno para que se involucre activamente. Y bueno, con eso cierro este pequeño video sobre lo que es el aburrimiento escolar. Este video lo hacemos bajo el respaldo, perdón, y los auspicios de Benecer, Centro de Intervención para el Bienestar Físico y Mental, y por lo tanto, como ustedes verán, va a estar alojado en el canal de esta organización. Gracias a todos por su atención. Nos vemos en un próximo video.